Hola, soy el ingeniero Benavides y pertenezco al equipo de Mobile Center. En esta oportunidad vamos a hablarle acerca de la importancia que tiene el uso de los diagramas, ya que nos han preguntado en muchos casos cuándo es el momento en que podemos utilizar estos y cuándo no. Esto es relativo y vamos a ver por qué. Vamos a abrir aquí unos ejemplos. Bien, vamos a abrir en este caso a ver una placa del iPhone 7. Siempre que tengamos una placa, sea del dispositivo que usted tenga, ya sea de un smartphone, sea de una tablet o sea de una laptop, la primera vista que tendremos es hacia los circuitos integrados, porque son los más grandes que se pueden ver a simple vista. Cada uno de estos componentes se encuentran distribuidos en la etapa a la que pertenecen. Por ejemplo, aquí el IC Power es el encargado de suministrar la energía para todas las etapas, en su mayoría, ya que podemos tener también otro IC Power encargado solamente de la parte de carga. En esos casos, cuando no sabemos bien hacia dónde va el conexionado, es que recurrimos a los diagramas. Vamos a abrir aquí el diagrama. Este es del iPhone 7. Y lo primero que podemos observar son los códigos de cada circuito integrado. Si seguimos bajando, vamos a observar las conexiones que hay entre los componentes, tanto la salida, las entradas, la simbología electrónica. Todo esto también es muy importante saber cuáles son los símbolos electrónicos, qué es una bobina, qué es un condensador, qué código se utiliza. Esto lo vemos en el curso. Bien, entonces, siempre que tengamos aquí un circuito integrado, el diagrama nos muestra hacia dónde va, hacia dónde sale, qué señales envía o qué señales recibe. Esto nos puede ahorrar mucho tiempo si nosotros desconocemos de este nuevo circuito integrado. Si fuese un IC Power, tendríamos que saber dónde están las entradas, dónde están las salidas, hacia qué otro punto va la señal de carga y demás cosas. Por lo tanto, cuando tengamos un circuito un tanto complejo, es que podemos recurrir rápidamente a los esquemáticos. Ahí los esquemáticos nos dan esta información. Siempre que se fabrica un nuevo equipo, un smartphone, el fabricante o ingeniero a cargo no coloca en un circuito integrado y luego le acompaña con componentes que él crea conveniente. Esto ya se hace siguiendo un estándar. Este estándar involucra de que va a utilizar componentes recomendados por el fabricante del circuito integrado, ya que si tenemos, por ejemplo, este iPhone, todos los circuitos integrados que usted ve aquí no son fabricados por una sola empresa. Hay empresas que se especializan únicamente, por ejemplo, en circuitos integrados de comunicación NFC, otros en transmisión inalámbrica como el Wi-Fi o Bluetooth, y así sucesivamente se encuentran diferentes fabricantes. Entonces podemos decir de que para algunos circuitos en los cuales ya tengamos conocimientos como circuitos convertidores de voltaje, sabemos por ejemplo que estos están formados, vamos a ver aquí, estos están formados por unos componentes elementales. Un elevador está conformado por una bobina, un elemento conmutador que es el diodo, otro que va a almacenar la energía que es un condensador, y tenemos aquí el pulso de control, que en su mayoría es una onda cuadrada, y lo que hace es una conmutación para poder desarrollar un alto voltaje en el inductor que luego será almacenado por el condensador. El diodo permite que esto fluya en una sola dirección y el condensador no se descargue. Nosotros con este principio, a la próxima que vamos a abrir ya una placa, simplemente tenemos entonces que considerar lo siguiente, que para un convertidor de DC-DC elevador vamos a encontrar en su forma básica siempre un inductor, un conmutador que es un diodo, un condensador que va a almacenar las cargas, y alguien que es un circuito integrado el cual va a suministrar estos pulsos para la conmutación con el inductor. Entonces no es que no necesitamos el diagrama,
es que en base a la experiencia y lo que ya hemos venido viendo antes, conocemos de que un convertidor de CDC está conformado por estos elementos. Y para la próxima ya no es tanto recurrir al diagrama, sino directamente buscar este conjunto de componentes que sabemos que pertenecen a estos elevadores. Entonces también podemos concluir de que para algunos casos sí es necesario recurrir a los diagramas por la complejidad del circuito integrado, y que para otros, como por ejemplo el seguimiento de algunas líneas de carga que ya hemos visto en otros modelos y que vienen arrastrándose a veces en futuras versiones de esta misma marca, ya no es necesario, pero siempre se ha partido del estudio de un esquemático, porque el esquemático nos muestra con mucha claridad todo el circuito completo. Y además de esto también le ahorra tiempo. Es cierto que muchas veces no se encuentra el esquemático, pero tenemos otros que son referenciales y que nos pueden mostrar o obtener una idea de qué componentes controlan, por ejemplo, la parte de radiofrecuencia. Y así sucesivamente vamos a ver muchos datos que nos muestra el diagrama. Aprender diagramas también no es algo que usted lo va a realizar de la noche a la mañana. Esto depende también mucho de su nivel de estudio, de su profundidad que usted ha ido abarcando. Se le puede enseñar a leer diagramas, cosas elementales en corto tiempo, eso sí, pero no pretenda dominar los diagramas en solo 2 meses. Es todo un estudio que se hace. Primeramente hay que estudiar cómo funciona cada componente de forma individual, luego ver diferentes circuitos de filtrado, circuitos de carga, y ya con todo este conocimiento puede avanzar hacia los diagramas. De esta manera usted no va a depender mucho a veces de estar llevando tantos cursos que no le suman a su conocimiento y finalmente a veces hasta lo marean, porque resulta que les enseñan a leer unos diagramas de unos modelos específicos y cuando pasan a otro modelo desconocen totalmente las funciones de los componentes, a pesar de que se les muestra aquí todas las líneas de conexión. Bien, entonces quedan invitados también a participar en el curso. En el curso les enseñamos totalmente desde cero cómo se analiza un circuito integrado, cómo se analiza un circuito formado por elementos básicos, y así hasta que pasen la primera parte del análisis electrónico desde cero y recién rindan su evaluación para pasar al siguiente nivel. Los que pasan al siguiente nivel no son aquellos que han terminado el curso, sino aquellos que han aprobado. Únicamente dejamos esto de esta forma para poder garantizar que usted verdaderamente esté aprendiendo todos los temas.